Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia en medio de una brutal guerra contra un enemigo común. ¿Puede un acto inesperado de compasión entre un humano y un alienígena cambiar las mareas del conflicto? Entremos en la historia. El hedor de la carne de Cariz y la sangre rancia eran un compañero constante en el hospital de campo, un miasma implacable que se filtraba en mis huesos. El agotamiento arañaba mi cordura, mientras me tambaleaba a través del ciclo interminable de cuerpos mutilados. Un Menik, desgastado por la batalla, en una guerra aún más brutal. Estábamos perdiendo no solo territorio, sino la esencia misma de lo que creía que significaba ser humano. Cada día más de mi idealismo se desgastó y comenzó a temer que el hueco que quedaba en su lugar eventualmente me consumiría por completo. El chillido de las cápsulas de desembarco que se acercaban arrancó mi atención del soldado herido que estaba tratando. Eran ellos otra vez, los Tians insectoides, Kitán blindados e implacablemente eficientes. En extendiendo su imperio, cada encuentro enviaba nuevas oleadas de soldados destrozados a mi improvisada mesa de operaciones. En el caos en medio de los gritos y las órdenes gritadas, una figura tropezó. En la tienda supuse que era otra víctima, pero algo no estaba bien. La figura se desplomó en un montón. Su exoesqueleto segmentado brillaba en un azul casi iridiscente en lugar del habitual oliva opaco. Uno de ellos. Mi primer instinto fue una oleada de ira, un deseo primario de venganza. Sin embargo, mis manos-mente tenían propios años de entrenamiento. El juramento arraigado de preservar la vida anuló el odio ardiente antes de que mi mente consciente pudiera alcanzarme. Me encontré, arrodillado junto a la criatura, evaluando sus heridas. Se agitó débilmente, mandíbulas segmentadas, chasqueando sobre lo que solo podía asumir que era miedo y dolor. Un fino rastro de sangre luminiscente se filtró de debajo de su blindaje. No había ningún arma ni señal de agresión. Solo un ser herido tan perdido en las mareas de la guerra como yo. Las voces ladraban preguntas en mi oído, trasero crujía de tensión, mucho más peligroso que cualquier amenaza externa. Tratar a un enemigo, uno de los monstruos, sin rostro responsables de incontables muertes humanas, no era simplemente poco convencional. Era traición a los ojos de mis compañeros, endurecidos en la batalla. Los ignoré, una elección tenía que hacerse. Rápido y resuelto los juramentos arraigados de un médico Ward, con el miedo y la ira avivados por años de conflicto implacable, se sentía como una traición. Pero la criatura que yacía frente a mí ya no era un enemigo. Sin rostro se había convertido en un individuo herido y solo reflejando la desesperación que veía en los ojos de mi propia especie todos los días. Sujétenlo, ladré para ayudar. Mi voz estaba teñida de una determinación sombría que no admitía discusión. Obedecieron a sus propios ojos una mezcla de confusión y disgusto. La criatura siseó sus segmentado extremidades, agitándose en un intento de escapar, pero la fuerza se filtró lejos de la extraña sangre brillante que debilitaba sus luchas. Inyecté un poderoso sedante, el estándar usado en humanos. Matar. Podría al alienígena, pero no tan seguramente como las manos de mi propia gente lo harían. Si no accionaba rápido, la armadura del gatito ofrecía un desafío. Pero mis manos guiadas por el músculo. Recuerdo de 100 cirugías encontradas, los puntos débiles debajo del duro caparazón. La carne era un modelo inquietante púrpura, entrecruzado con venas pulsantes que llevaban esa misteriosa sangre luminiscente. Localicé la fuente del sangrado, un corte largo, dentado y profundo. El Langbarry se levantó como un muro infranqueable entre nosotros. No había manera de explicar para asegurarle a la criatura que mis intenciones no eran hacerle más daño. Este acto de misericordia fue el más difícil de mi vida.
Una promesa silenciosa de que podría o no ser capaz de honrar la cirugía. Fue espantosa el hospital de campo mal equipado para alienígenas. Anatomía, pero alimentada por la adrenalina y el obstinado desafío de lo desesperado. Avancé a través del sudor mezclado con la sangre extraña en mi frente mientras suturaba las heridas lo mejor que podía. Pude esperar en todo momento gritos, restricciones o quizás el frío cañón de una pistola contra mi sien, pero no llegó ninguno cuando finalmente me desplomé temblando de agotamiento. El alienígena guerrero por guerrero, que sin duda era, yacía inmóvil en la mesa improvisada si estaba vivo o muerto. No, podía estar seguro sin palabras. Pedí señales para que me ayudara a mover a la criatura a un rincón oculto bajo una pila de vendajes ensangrentados desechados. El mundo parecía inclinarse sobre su eje. Cada certeza a la que me había aferrado ahora yacía hecha jirones a mis pies. El sueño era un lujo que no podía permitirme, pero la adrenalina que me había mantenido en marcha finalmente me abandonó. Mi visión se nubló mientras el agotamiento envolvía sus insidiosos zarcillos a mi alrededor. Solo unos minutos de descanso, me prometí solo unos pocos. Una sacudida fuerte, me despertó el sargento Miller, su rostro tan duro como el granito me miró fijamente. ¡Ay! Un alboroto afuera. Saca tu trasero de ahí, médico. Mi corazón latía con fuerza a un ritmo de pánico y descubrió mi secreto. Parecía que me enfrentaría a un tribunal antes de lo esperado. Salí tambaleándome de la tienda parpadeando bajo la dura luz del sol para presenciar una escena extraña y aterradora. Un grupo de tians altos e imponentes con sus armaduras de batalla estaban en una formación cerrada alrededor de algo cuidadosamente protegido de la vista. Su presencia en el corazón del campamento humano no tenía precedentes y era alarmante. Mis compañeros soldados estaban en alerta máxima. Armas, dedos entrenados flotando sobre los gatillos. ¿Qué significa esto? La voz del comandante Harris resonó en el tenso limpio. El líder del grupo dio un paso adelante. Las mandíbulas trabajaban silenciosamente, pero dentro del círculo, otro alienígena emergió más pequeño, azul iridiscente, inequívocamente el que yo había tratado. Levantó un apéndice en un gesto que podría haber sido una súplica o un desafío. De alguna manera, había llamado a su propia especie aquí, un traductor. El cuerpo fue recuperado apresuradamente. Su voz monótona, haciendo eco de las palabras de los alienígenas al otro lado del campamento. Buscamos el regreso de nuestra camarada, oferta de tregua. A cambio, las palabras colgaban pesadas con incredulidad. Yo fui expuesto, mis acciones quedaron al descubierto ante toda mi unidad. Pero el mayor impacto fue la misma presencia de los texanos. Una grieta en el muro de nosotros contra ellos, que había definido esta guerra sangrienta. El comandante Harris dudó un destello de indecisión reemplazando momentáneamente su fachada habitual. Varias veces me miró. Vio la confirmación clara en mi cara. Negarlo. Ahora significaría la muerte inmediata de los W en Texan, y muy posiblemente la mía propia. El médico tratado a uno de los tuyos. Él finalmente gruñó. Ojos entrecerrados contra las órdenes. Pero está vivo. Vi el corazón palpitando mientras el robot traductor transmitía sus palabras. El efecto fue como un temblor, sacudiendo los cimientos del tórax y la formación. Una onda de lo que solo puede ser un shock pulsado a través de los guerreros endurecidos, que refleja de manera tan fiel las reacciones de mi propia especie, un silencio tenso, estirado y frágil como el hielo, a punto de romperse los tians. Conferenciaron entre ellos los chasquidos zumbantes de sus mandíbulas, un zumbido disonante en el campamento humano. Miraron a su camarada herida, y luego nos miraron a nosotros, un cambio profundo en el equilibrio de poder, colgando pesadamente en el aire. Finalmente, el líder, Tora Axian, se dirigió al traductor una vez más. Reconocimiento, gratitud inesperada, no anticipada. Las palabras se detenían, la sintaxis torpe, pero el significado atravesó la barrera del lenguaje con una claridad impactante. Ofrecemos un cese temporal de hostilidades,
una ventana para discutir posibilidades. El traductor sugirió con la última palabra, como si el concepto mismo fuera ajeno a su programación. Mantuve la respiración posibilidades. ¿Qué posibilidades podrían existir entre especies? Waring, el comandante Harris, un veterano de una larga y brutal campaña, reflejó ese escepticismo. Su mano se cerró en un puño y SL se relajó lentamente. Una hora él concedió. Entonces no te vas sin negociación, sin trucos. Su tono se quebró, sin disenso. Los tianos eran tratados en un disciplinado unísono, llevando a sus heridos con un cuidado que parecía extrañamente en desacuerdo con su temible reputación. Mis compañeros soldados se movieron con incertidumbre, una mezcla desconcertante de ira, confusión y resentimiento, respeto arremolinándose a mi alrededor. Me llevaron de vuelta a mi tienda prisionero, y todo menos nombrar mientras las paredes de lona se cerraban, no pude evitar preguntarme si mi decisión de salvar una vida había encendido una chispa de esperanza o simplemente avivado las llamas de la guerra a punto de volverse aún más brutal. Las horas se arrastraban con una lentitud agonizante, el peso de mis acciones me oprimía, amenazando con aplastarme si había traicionado inadvertidamente a la humanidad por un sentido equivocado del deber o había plantado una semilla por frágil que fuera de un futuro donde los enemigos podrían encontrar puntos en común a medida que se acercaba al momento estipulado. El comandante Harris entró en mi prisión improvisada. Su expresión era ilegible, una máscara moldeada por años de conflicto. «Seguro que tienes un par en ti, médico». Su voz era sorprendentemente sin malicia. «El alto mando reyano quiere hablar contigo específicamente». La absurdidad de la situación amenazaba con abrumarme. Hace apenas unas horas era un traidor al borde de la ejecución. Ahora de alguna manera era el eje de una posible tregua. Un puente frágil entre dos especies atrapadas en un sangriento punto muerto. Harris me escoltó fuera del campamento. Una sombra con muecas que reflejaba cada uno de mis pasos. Tropecé más de una vez. El agotamiento y el latido implacable de mi corazón cobraban su precio. Campamento Thorian. Una expansión caótica de estructuras de apariencia orgánica se encontraba a poca distancia, una imagen reflejada alienígena de nuestra propia base. Nos encontramos a mitad de camino con un solo Thorian, Susiris, una armadura que brillaba en el implacable resplandor del sol, era el que había tratado moviéndose rígidamente, pero inconfundiblemente vivo. Inclinó su cabeza en un gesto desconcertante, mandíbulas, haciendo clic suavemente, dentro de la más grande de las estructuras, alienígenas. Una cámara circular pulsaba con una tenue luminiscencia. Una mesa larga, segmentada, dominaba el espacio alrededor de la cual se encontraban varias figuras imponentes con tórax, y reconocí a su líder, el que inicialmente había ofrecido la tregua. Lo que no esperaba era al alienígena parado frente al líder, el ser que había salvado de desangrarse en el suelo de mi hospital de campo. El robot traductor flotaba entre nosotros, su voz zumbando en el tenso silencio. El que llamas médico pidió por su nombre, dijo rotundamente él. Su mirada sostenía la mía con una intensidad escalofriante. Lleva nuestra burla. Su voz ronca decía palabras con un fuerte acentuado, pero innegablemente en inglés humano. Mis ojos se dirigieron al alienígena que estaba a su lado. Allí, en su hombro, había un símbolo crudo grabado en lo que probablemente era mi sangre, un simple círculo. El signo universal de la profesión médica. La marca del sanador. El líder Thorian elaboró una extraña nota de respeto en su voz. Salvó la vida de un comandante clave. Tenemos esas marcas en alta estimación. Una ola de shock me invadió. Comandante, eso explicaba la presencia Thorian en el corazón de nuestro campamento en la solicitud sin precedentes. Mi compasión activa e impulsiva se había extendido más de lo que podría haber imaginado ahora el destino del alto, el fuego, y tal vez incluso el curso de la guerra. En sí dependía de mis palabras. Tragué con fuerza la repentina secuencia. En mi garganta dificultaba hablar. Soy un médico. Logré que mi voz sonara áspera. Es mi deber tratar a los heridos sin importar. Dudé, y luego forcé las palabras sin importar el bando. Pero esto es la guerra.
La líder Tora Axian. Áspera, sus múltiples ojos fijos en mí, con un escrutinio inquietante. ¿Salvarías a tu enemigo, arriesgando todo por qué? Por la posibilidad de que tal vez tal vez no tengamos que ser enemigos. Las palabras estallaron alimentadas por una desesperación y una pizca de esperanza que enterré en lo profundo. Resonaron en la cámara, un desafío severo al concepto mismo de este brutal conflicto. El traductor pareció funcionar mal por un momento. Los engranajes en su caparazón metálico rechinaron contra el concepto extravagante. Finalmente aceleró una aproximación tosca en la lengua Torian, que chasqueaba un silencio incómodo. Desascendido el liderazgo, Torian intercambió miradas cargadas de un significado pesado. Una comunicación silenciosa. No pude comprender el alienígena que había tratado. El comandante clave dio un paso adelante. Sus movimientos todavía eran rígidos, pero sus ojos extraños orbes multifacéticos ardían con intensidad. El sanador arriesgó mucho. Lo reconocemos. Él bajó su cabeza hacia mí. Esta acción fue inesperada. El líder repitió sus mandíbulas, trabajando pensativamente. Tal vez hay mérito en lo inesperado. Se volvió hacia mí, mirándome con su mirada desconcertante. Tus acciones han interrumpido lo conocido. Intrigante una negociación, comenzó vacilante y torpe. Tensión a través del filtro imperfecto del traductor, pero debajo de la sintaxis discordante y los intentos torpes de entender. Un hilo frágil de posibilidad emergió. Los Tians hablaron de sus recursos menguantes, de la situación estancada en la que ninguno de los dos bandos ganó realmente. Las palabras reflejaban mi propia desesperación, la desilusión que había impulsado mi acto de desafío. A medida que avanzaban las conversaciones, aprendí una verdad impactante. Los Tians estaban luchando contra el mismo enemigo que había expulsado a la humanidad de incontables sistemas estelares a lo largo de la galaxia, el Xenor. A estos seres monstruosos les importaba poco el territorio o la ideología. Su propósito era la destrucción total y despiadada. Un horror frío se instaló dentro de mí. Mi única decisión nació de un simple deseo de curar. Sin saberlo, nos dio la clave para la supervivencia. El comandante Harris se quedó a un lado, observando los procedimientos con el cansancio cauteloso de un soldado experimentado. Lo miré a los ojos, y sorprendentemente lo que vi no fue hostilidad. Había un cálculo en su mirada, una aceptación a regañadientes de que las reglas habían cambiado principalmente. Puede que tengamos más en común de lo que creíamos, dijo el líder. Gruñó, su voz estaba cargada de un cansancio que trascendía todos los límites de las especies. El centro son un enemigo común que amenaza. Todo el aire crepitaba con tensión cuando la audacia de la sugerencia se hundió por primera vez en años. Vimos una grieta en la pared, un atisbo de un mundo donde ellos y nosotros podríamos fusionarnos, aunque sea tentativamente, contra un enemigo mayor, una fuerza combinada. El comandante Harris murmuró en voz baja, más para sí mismo que para cualquier otra persona. La perspectiva tenía un aire aterrador y una esperanza desesperada. La negociación se extiende hasta la noche, alimentada por amargas raciones estimulantes y una historia compartida aún más amarga de lucha contra el Zen. Me convertí en traductor y en el diplomático reacio. La voz de Horar mientras yo transmitía el tórax y las historias de pérdida, sus relatos de planetas enteros consumidos por el enemigo despiadado a medida que los detalles se fusionaban. Surgió una imagen horrorizante. Los Sur no eran simplemente destructores, sin mente. Había una inteligencia aterradora en su brutalidad. Sus tácticas evolucionaron con una velocidad aterradora, superando cada línea de defensa que la humanidad o los Tians habían erigido. Se volvió escalofriantemente claro que si no forjábamos una ciencia alineada incluso cuando nacimos por necesidad, la extinción sería nuestro destino. Con partido final vacilantes, comenzamos a formular un plan combinando nuestro conocimiento y recursos.
podría darnos la ventaja que tan desesperadamente necesitábamos los Tians con su resiliencia natural y tácticas adaptativas, y la humanidad con nuestra tenacidad incomparable e ingenio puro, presentó una amenaza formidable incluso para un enemigo como los Centure. Esto ya no era solo una tregua. Esto era el génesis de una probable alianza desesperada forjada en los fuegos de una guerra brutal. Los riesgos eran inmensurables, pero comparados con la certeza de la aniquilación, este era un riesgo que valía la pena tomar. Las noticias de la alianza sin precedentes se extendieron a una velocidad inquietante. Mi nombre, el nombre del médico que había roto filas para salvar a un enemigo, fue susurrado en los campamentos con desprecio por algunos, pero con un destello de esperanza por muchos otros. La transición no fue fácil. La señora permaneció como un F tóxico que tardaría generaciones en disipar por completo. Los humanos y los torianos trabajaron codo a codo entrenando juntos y compartiendo información táctica, pero la aversión arraigada tardó tiempo en erosionarse. Me convertí en un puente entre los dos. Mi experiencia médica me valió un respeto a regañadientes de ambos lados, pero hubo momentos destellos de comprensión pura que trascendieron las barreras del prejuicio. Fui testigo de un guerrero torio acunando suavemente, un soldado herido humano que administraba el equivalente crudo de un analgésico que les había enseñado a sintetizar. Vi un ingeniero humano y un técnico torian discuten apasionadamente sobre las complejidades de un prototipo de generador de escudo. Su lenguaje compartido no era de palabras, sino de esquemas y matemáticas. El comandante torian herido, aquel cuya vida yo había salvado, se convirtió en un aliado improbable. Al principio era simplemente una cuestión de asegurarme de no ser castigado demasiado severamente por mi desafío, pero a medida que ella se curaba y trabajábamos juntos para tratar las inevitables bajas de nuestras operaciones conjuntas, algo más tentativo comenzó a formarse. El respeto nació de las experiencias compartidas y la comprensión de que la supervivencia a veces exige decisiones inesperadas. Supe que su nombre era Kara y que poseía un intelecto feroz y destreza táctica. Mi comprensión rudimentaria de su idioma, junto con su limitado vocabulario humano, llevó a conversaciones vacilantes, llenas de malentendidos y estallidos de risas inesperadas. Kara presenció de primera mano el precio que esta guerra aparentemente interminable le había cobrado a la humanidad, vio los ojos atormentados de nuestros soldados, el agotamiento grabado en los rostros demasiado jóvenes para los horrores que soportaron. Esto despertó en ella un sentido no de empatía, sino de reconocimiento, pragmático del costo del conflicto implacable. Un día, mientras atendíamos a una camarada caída, una sombra cayó sobre mí. Kara se paró a mi hombro, su voz sorprendentemente gentil para alguien de su especie. Tenías razón, médico humano. Esta lucha incesante es un camino que ninguno de los nuestros puede sobrevivir. La primera victoria verdadera llegó rápidamente, nacida de inteligencia compartida y estrategia combinada con el enfoque temporalmente fuera de nosotros mismos. Pudimos atacar con fuerza un puesto de avanzada de los Centures que interrumpió su cadena de suministro y envió ondas de desorden a través de sus filas. El sabor de la victoria, por amargo y manchado de sangre que fuera, demuestra ser embriagador. Alimentaba una determinación que se había apagado. La creencia de que no éramos simplemente estanques en un juego cósmico de aniquilación. Teníamos el poder de cambiar la narrativa. Para contraatacar y ganar con cada movimiento estratégico, la alianza se solidificó. El vínculo entre nuestras dos especies desesperadas se hizo más fuerte. No se construyó sobre la amistad o el idealismo, sino sobre un pragmatismo brutal. La determinación compartida de supervivencia contra todos los pronósticos. Por supuesto, hubo reveses. Los Centures se adaptaron con una velocidad aterradora, tomando represalias de maneras que llevaron a nuestras fuerzas combinadas al borde. Hubo sacrificios, pérdidas tan profundas que amenazaron con desgarrar el frágil tejido de la alianza, pero en esos momentos de terror absoluto, esos momentos en los que el repuesto nos arañó la garganta, el verdadero potencial de esta inesperada asociación quedó al descubierto.
La resiliencia natural texana reforzó los vacilantes espíritus humanos, mientras que el coraje inquebrantable de la humanidad inspiró a los Tians a luchar cuando toda la lógica dictaba rendirse. El conflicto evolucionó. Ya no estábamos simplemente tratando de sobrevivir. Estábamos rechazando activamente a los Centure, recuperando territorio y perturbando su dominio previamente indiscutido. Los rumores se extendieron entre las filas de desunión entre las fuerzas Centure, de las facciones que se dividieron a medida que la marea de la guerra se regresó contra ellos. Ya no era solo Alex, el médico. Me convertí en un símbolo, una representación defectuosa de la posibilidad que esta alianza encarnaba. Me encontré dando discursos. Mis palabras eran torpes y sin pulir, pero resonaban con los soldados escardos de ambas razas que habían luchado. No era un líder en el sentido tradicional, pero ellos me miraban. Sacaron fuerza de mi historia y se atrevieron a abrazar un futuro construido sobre la cooperación contra un enemigo terriblemente poderoso. Finalmente llegó el día en que empujamos al Xenor más allá del borde del espacio reclamado, llevándolos de regreso a las profundidades inexploradas. No fue una victoria limpia ni fue un final, pero fue el primer aliento de verdadera esperanza en nuestra larga y sangrienta historia.